Miércoles de la tercera semana del tiempo ordinario. Lectura tomada de la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos del 11 al 18. Salmo 109. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 20. Gloria a ti, Señor. Otra vez Jesús se puso a enseñar a orillas del lago. Le reunió tanta gente junto a él que tuvo que subir a una barca y sentarse en ella, a alguna distancia, mientras toda la gente estaba en la orilla. Jesús les enseñó muchas cosas por medio de ejemplos o parábolas. Les enseñaba en esta forma: escuchen esto. El sembrador salió a sembrar. Al ir sembrando, una parte de la semilla cayó a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó entre piedras, donde había poca tierra, y las semillas brotaron enseguida, por no estar muy honda la tierra. Pero cuando salió el sol las quemó, y como no tenían raíces, se secaron. Otras semillas cayeron entre espinos. Los espinos crecieron y las sofocaron, de manera que no dieron fruto. Otras semillas cayeron en tierra buena, brotaron, crecieron y produjeron unas 30, otras 60 y otras 100. Y Jesús agregó: el que tenga oídos para oír, que escuche. Cuando toda la gente se retiró, los que lo seguían se acercaron con los 12 y le preguntaron qué significaban aquellas parábolas. Él les contestó: a ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera no les llegan más que las parábolas, y se verifican estas palabras: por mucho que miran no ven, por más que oyen no entienden, de otro modo se convertirán y recibirán el perdón. Jesús les dijo: ¿no entienden esta parábola? Entonces, ¿cómo comprenderán las demás? Lo que el sembrador siembra es la palabra de Dios. Los que están en el largo del camino cuando se siembra son aquellos que escuchan la palabra, pero en cuanto la reciben, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Otros reciben la palabra como un terreno lleno de piedras. Apenas reciben la palabra, la aceptan con alegría, pero no se arraigan en ellos y no duran más que una temporada. En cuanto sobreviene alguna prueba o persecución por causa de la palabra, al momento caen. Otros la reciben como entre espinos. Estos han escuchado la palabra, pero luego sobrevienen las preocupaciones de esta vida, las promesas engañosas de la riqueza y las demás pasiones, y juntas ahogan la palabra que no da fruto. Para otros se ha sembrado en tierra buena. Estos han escuchado la palabra, le han dado acogida y dan fruto, unos el 30 por uno, otros el 60 y otros el 100. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este miércoles la carta a los Hebreos nos recuerda: si los pecados han sido perdonados, no deben de haber más sacrificios por ellos. ¿Por qué? Porque ha existido un solo sacrificio, el de Cristo Jesús. Ya con Cristo Jesús sacrificado por nuestros pecados, ya no necesitamos estar haciendo más sacrificios. No necesito más sacrificios, dice el Señor en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ha bastado el único y verdadero sacrificio de su Hijo para que todos nosotros podamos recibir el perdón a nuestros pecados. Recuérdense que la ley de Dios en el Antiguo Testamento marcaba que conforme el pecado fuera fuerte, así tenías que ser liberado de ese pecado con el sacrificio de sangre de animales que ofrecía el sumo sacerdote en el templo por tu pecado. Y si volvías a cometer pecado, tenías que volver a ir a hacer otro sacrificio, y no solo eso.
el sacerdote tenía que ofrecer un sacrificio propio por sus pecados y por tus pecados. Y de esa manera entonces Dios viene y marca que cuando Jesucristo realiza el sacrificio de su cuerpo y de su sangre para el perdón de nuestros pecados es único y basta con ese sacrificio. ¿Por qué? Porque ese sacrificio borra todos los pecados. Y por eso cuando nosotros vivimos alegremente y de una manera convencida la Eucaristía, donde se realiza el sacrificio, en cada memoria que se realiza, en cada Eucaristía que se realiza, allí todos nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque ese sacrificio que allí se realiza trae consigo el perdón a nuestras culpas, la memoria de aquel día en el que Cristo ofrece en la cruz todo su ser para que nosotros podamos recibir el perdón de nuestras culpas, el perdón de nuestros pecados. Pero esta palabra debe de caer, como nos lo narra la parábola del sembrador que hoy hemos escuchado del Evangelio de Marcos, esta palabra de Dios que recalca especialmente el reconocer el sacrificio de Cristo Jesús a través de la Eucaristía que se celebra, a través de la Eucaristía que es el memorial de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no debe de caer como la semilla que cae en el camino, que vienen los pájaros y se la llevan. Qué tan difícil es muchas veces cuando Jesucristo en el Evangelio dice el que tiene oídos que escuche. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros cerramos nuestro corazón a esta palabra que es eficaz, a esta palabra que convierte y que transforma. Esa palabra de Dios que muchas veces cae en nuestra vida y cae en un corazón duro, en una mente dura, en personas que no abren su pensamiento, que no abren su corazón a las grandezas y a la manifestación de Dios en sus vidas. Y por eso cualquier pájaro, cualquier tentación, cualquier situación difícil y complicada, vienen y le roban esa palabra de Dios. Las distracciones y tantas otras cosas te roban la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tu corazón, tu mente no están disponibles a escuchar esa palabra de Dios que puede germinar, crecer y dar frutos. Segundo, muchos de nosotros la palabra de Dios, la recibimos como qué, como aquellas rocas que tienen muy poca profundidad de tierra. Esa palabra de Dios cae en nuestros corazones, comienza a crecer, pero como no tiene suficiente tierra, no tiene suficiente firmeza para poderse agarrar las raíces cuando sale el sol, o sea, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, muchos de nosotros no secamos y por eso nosotros hemos visto en nuestras comunidades, en nuestros movimientos, vemos como mucha gente entra con gran fulgor, ¿verdad? Con gran furor, con gran entusiasmo, y cuando salen de los retiros salen fuertes, salen potentes. Hoy sí voy a cambiar, hoy me voy a transformar, hoy voy a ser diferente. Y al mínimo calor del sol, o sea, a la mínima prueba, al mínimo obstáculo, a la mínima situación que pasan de dificultad, se secan y dejan de asistir, ya no van a los cenáculos, ya no van a las comunidades, ya no oran, ya no reflexionan la palabra de Dios, ya no van a la Eucaristía, ya no asisten a nada. ¿Por qué? Porque no lograron tener raíces en tierra profunda y por eso se secan fácilmente. Otros cuantos escuchamos esa palabra de Dios que llega a nuestra vida entre zarzas, crece, llega la semilla a nuestros corazones, a nuestra mente, la semilla crece, pero como alrededor nuestro hay tanta zarza, la semilla, la palabra de Dios que ha crecido se ahoga. ¿Qué significa esto? Significa que muchas veces nosotros cuando nos convertimos al Señor, cuando transformamos nuestra vida, cuando logramos
entregarnos al Señor y conocer su palabra y conocer más de Él, muchos de nosotros no dejamos los vicios, ¿verdad? No dejamos los vicios del alcohol, de la drogadicción, no dejamos los vicios de tantas otras cosas, y por eso es que fácilmente caemos, fácilmente nos asfixian. Imagínense cómo es la situación que muchas veces cuando nos convertimos al Señor y no dejamos nuestros amigos que nos llevan a tomar, que nos llevan que nos llevan a lugares prohibidos, a lugares no aptos, muchos de nosotros volvemos a caer en el pecado. ¿Por qué? Porque alrededor nuestro no hemos talado, no hemos botado, no hemos cortado aquellas zarzas que nos asfixian. Y por eso muchos de nosotros, a pesar de que nos hemos convertido al Señor, seguimos cometiendo graves pecados, seguimos cometiendo graves errores. ¿Por qué? Porque el murmullo del mundo, el murmullo de nuestros amigos, las personas a nuestro alrededor nos hacen caer nuevamente. Y entonces comienzan a meter, ¿verdad? Comienzan a meter cizaña en nuestros corazones. Como ya te convertiste al Señor, no quieres ir con nosotros a tomar, no quieres con nosotros ir a esto, a las fiestas, ir a esto, ir a lo otro, y penosamente nosotros en nuestra debilidad humana, en lugar de decir no, en lugar de evitar el mal, el pecado, nos unimos más al pecado, nos unimos más al mal. ¿Por qué? Porque preferimos mejor hacer a Dios a un lado, evitarnos estar en la gracia de Dios, y preferimos los amigos de este mundo, y al final nuestros amigos no nos producen salvación, sino que los que nos producen es condenación, nos producen pecado, nos producen maldad. Y por eso hay que tener mucho cuidado que la palabra de Dios caiga entre zarzas, entre esas personas que en lugar de buscarte hacer el bien, buscan hacer el mal. Y por último, dice la parábola del sembrador, aquella semilla que cae en tierra buena, esa tierra que está disponible, que está dispuesta. Cuántos hermanos, cuántas de nuestras hermanas también dispuestas, abren su corazón, abren su mente, abren todo su ser para pegar una transformación total y completa a través de la palabra de Dios. Y no solo eso, no solo se convierten, no solo se renuevan, no solo permanecen fieles a Dios, no solo perseveran, sino también comienzan a dar frutos, frutos del 30, del 60 y del 100 por uno, dice el Señor, a través del Evangelio. Entonces, toda conversión, toda transformación, todo hombre, toda mujer que se acercan al Señor y reciben de corazón verdadero esa palabra de Dios que germina en su vida, que germina en su hogar, en su familia, deben de producir también frutos. O sea, no es solo decir, ay, yo creo en el Señor, yo pertenezco al Señor, yo vivo en el Señor, yo oro al Señor, y no producen ningún fruto, porque entonces su fe no es válida, como dirá Santiago. La fe debe de ir acompañada de obras, debe de ir acompañada de frutos, porque de esa manera nosotros comprobamos la fe que tenemos a través de esas obras que realizamos de caridad y de bondad, especialmente con aquel hermano, con aquella hermana que más lo necesita. E igualmente, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? De no tener una semilla de la palabra de Dios como en los otros tres casos. Una palabra de Dios que nos cae como en el camino, que nos cae como entre piedras, o que nos cae como entre zarzas. Porque si no, no logramos realmente evitar el pecado y evitar el mal. No olviden suscribirse al canal de YouTube, activar las notificaciones, darle like a estos videos y compartirlos. Alabado sea el Señor, por siempre sea alabado.